a presentar a nuestro siguiente expositor. Él es el pastor Obed Sanabria James. Es licenciado en Sagrada Teología y Biblia en la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. Es pastor reverendo de la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Colombia, con más de 23 años de ministerio. Está casado con Lady, ella es abogada y pastora, es padre de 3 hijos. Y sus padres son Ramón y Josefina, pastores de la Iglesia Cuadrangular con más de 50 años de ministerio. Además, el pastor Obed tiene 2 hermanas que son misioneras. Él es fundador de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Camino de Vida, en la cual pastorea hasta hoy, en el lugar de Bucaramanga. Él es fundador y director del Instituto Bíblico Ministerial Querigma, el cual prepara pastores y líderes de diferentes países de Latinoamérica y Centroamérica. Ha escrito 32 manuales de capacitación teológica para institutos bíblicos. Además, es escritor de manuales de discipulado, diaconado, liderazgo y cadetes para la Iglesia Cuadrangular en Colombia. Ha escrito libros como La bendición de ser un solo ser, Perspectiva bíblica de la adoración y Griego para principiantes. Además, es capacitador y facilitador del DLT para Centroamérica y Latinoamérica. También es propietario y representante legal más o menos un promedio de 200 niños en su formación académica con énfasis en principios bíblicos y hace un trabajo con los padres con el fin de desarrollar una formación integral. Sirvió al Señor como director nacional de educación cristiana en Colombia por más de 6 años. Y él dice lo siguiente: Dios me dio el privilegio de haber nacido en cuna pastoral, lo que me inspiró desde niño a servirle a Dios en la enseñanza y la alabanza. Mi primera predicación fue a la edad de 7 años. Enseñaba en los parques a un grupo de niños, más o menos como 50, desde los 11 años, e inicié el ministerio de pastor juvenil a la edad de 18 años. Soy una persona amante de la palabra de Dios. He dedicado casi toda mi vida a leerla, estudiarla, vivirla y compartirla con todo el mundo. Entonces le damos la bienvenida al pastor Obed, que nos va a hacer la cápsula de cadetes. Bueno, muy buenas noches. Bueno, aquí tenemos una diferencia horaria, pero también es noche acá. Gracias, muchas gracias por la invitación. Chile es un país que aprecio muchísimo. Tengo algunos amigos allá. No he podido conocer Chile personalmente, pero he estado ahí muy cerquita en los países vecinos. Sin embargo, aprecio mucho Chile y espero algún día poder conocer esa hermosa región del surcontinente. Así que de verdad, muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar, sé que vamos a hablar de cadetes y tienen razón, pero me encantó el tema con el cual trabajaron, el tema de la comunicación y otro de los temas con el cual terminaron de cómo trabajar con el tema de los adolescentes. Justamente había creado una conferencia que se llama Cómo alcanzar la generación perdida. Cuando tengo esas preguntas como ¿por qué perdemos adolescentes? Pues yo no soy ni sociólogo, ni psicólogo, no soy electricista para encontrar como una luz, así que soy exégeta y estudiante de la Biblia y expositor de ella. Entonces trato de encontrar esas mismas respuestas en la palabra y hice un estudio muy interesante sobre, sobre una familia que perdió un hijo justamente a la edad de 12 años. Y adivine a quién se les perdió. Nada más y nada menos a esta familia se le perdió a Jesús. Jesús tenía 12 años cuando se les perdió justamente en la edad de la adolescencia. Y la gran pregunta que yo hago ahí, y es una palabra que aplica a nosotros, es ¿por qué se les perdió Jesús? O sea, no les perdió nadie. Uno dice, se perdió Osama Bin Laden. Ah, qué bueno, ¿no? Antes de pronto era necesario que se perdiera y que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero se les perdió el Hijo de Dios. Imagínate que te encargan el Hijo de Dios y cómo oras en la noche. Ay, padre, perdí a tu hijo. O sea, te imaginas el susto, la preocupación. Y no se era por 1 hora, 2 horas, por 3 días. ¡Wow! Así que ahí trato de responder la pregunta por qué los perdemos y entiendo también por qué ellos lo pierden. Y como digo, no voy a enseñar de eso porque no tendría el tiempo, pero quiero dejar un enlace a una conferencia que di en Estados Unidos que se llama De Cero a Siempre,
Por favor no lo vean ahora, pero al final de la conferencia o esta noche o en la mañana o si no pueden dormir, entonces la ponen, la pueden mirar y está todo el desarrollo del tema, obviamente pensando más en Norteamérica, pero creo que les va por lo menos a aportar con mucha humildad, con mucha sencillez, algunos detalles que creo que enriquecerían ese estudio maravilloso que hicieron y de pronto esto les va a aportar un granito de arena 100% bíblico y cómo la palabra de Dios nos responde a esas preguntas. Y creo que con lo que ustedes enseñaron, por favor, les va a ayudar mucho. O sea, esa conferencia que acaban de ver y unen algunos elementos de acá, creo que van a tener algunos elementos que los van a enriquecer muchísimo. Pero entrando con esa pregunta, es bueno, de verdad, ¿por qué los perdemos? Porque cuando son niños, los grupos son grandes, pero llegan a la adolescencia y no están esos grupos, como que los perdemos tan fácil. Siempre en los niños tenemos, no sé, depende del tamaño de la iglesia, pero podemos tener 50, 100, 200 niños. Y cuando llegan a esa etapa, empezamos a hacer algo y es no verlos. Entonces, algo estamos haciendo mal. Y yo creo que quiero hablar hoy de básicamente 3 síndromes, solamente como introducción. Y yo lo he llamado el primero, el síndrome de Ezequías. Ahora, ¿qué significa el síndrome de Ezequías? Creo que tú debes tener una Biblia a la mano, ¿verdad? O si no la tienes en el celular o la tienes en la memoria. Pero permítame simplemente leer algunas cosas. Pero cuando uno mira, por ejemplo, en Ezequías en la Biblia, Ezequías fue un rey admirable, o sea, fue un rey que de una u otra manera hizo cosas extraordinarias. Si tú miras, por ejemplo, en Segundo de Reyes, capítulo 18, versos 5 y 7, dice, Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él, dice, entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Wow, o sea, uno dice, para que la Biblia describa a un rey de esa manera, uno dice, wow, es impresionante. Pero no solamente dice eso, más adelante dice, el Señor estaba con Ezequías y por tanto tuvo éxito, dice, en todas sus empresas. Es más, se rebeló contra el rey Asiria y no se sometió a él, que el rey Asiria era el imperio de la época. Entonces, era un rey supremamente exitoso. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿No? Es que él fue exitoso, pero para su tiempo. Mire, y lo voy a explicar. Cuando él se enfermó, recuerdan que el Señor le dice, vas a morir. Él hizo, es más, y no solamente dice, vas a morir, le dice, ordena tu casa. O sea, trabaja con tu esposa, trabaja con tus hijos, trabaja con tu descendencia. O sea, le dio tiempo para preparar a su casa para que él falleciera. Pero su preocupación no fue, bueno, hacer ese trabajo, ordenar la casa, sino su preocupación fue la sanidad. Y empezó, mejor dicho, a clamarle al Señor, a rogarle, Señor, yo quiero seguir viviendo. Y ese éxito no lo quería perder. Él dijo, yo quiero mantener ese éxito. ¿Cómo me voy a morir en este momento tan florido de mi carrera, en este momento de éxito ministerial? Y entonces, después de que el Señor le da esos 15 años de más, él comete algunos errores como permitir que los babilonios revisen todas sus riquezas, porque obviamente dejó que su éxito también lo abrumara. Y después de eso que él hace, que ofendió al corazón del Señor, el Señor le manda otra palabra. Recuerden, una palabra fue fuerte, vas a morir. Y la otra palabra está ahí en el verso 16 del capítulo 20 del segundo libro de Reyes. Dice, entonces Isaías dijo a Ezequías, escucha, y ojo con esto, este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros de tus antepasados que han acumulado hasta ahora, mire, dice, serán llevados a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Es más, sigue diciendo, algunos de tus hijos, wow, serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Wow, qué palabra tan triste. O sea, era mejor la palabra vas a morir, o sea, esa palabra era, por lo menos era listo, la muerte es una realidad en nosotros, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero esta palabra me parece que es trágica, porque es que todo lo que él hizo se va a perder. Y entonces le dice, mire, tus hijos van a estar llevados al destierro y algunos van a terminar siendo eunucos, o sea, les van a destruir su vida, su integridad. Ahora, la pregunta es, recuerdan, cuando el Señor le dijo que iba a morir, la reacción de Ezequías fue una reacción como, ay, Señor, terrible, no permitas que muera, por favor, haz algo, sálvame. Ahora, yo esperaba esa reacción porque esta palabra de parte de Dios es mucho más grave que la anterior, porque tiene que ver con el futuro. Y cuando Ezequías escucha esta palabra, ¿sabes qué dice? Y esto me asombró, porque mire lo que dice la palabra del Señor y de una otra manera eso me llama la atención. Dice el verso 19, dice, Ezequías dijo a Isaías,
este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. ¡Wow! Por favor, alguien que me explique eso. ¿Cómo puede decir este rey que fue el mejor rey? ¿Cómo puede decir que esta palabra es buena? Por Dios, ¿qué tiene de buena? ¿Cómo es posible que este Ezequías se conforma con esta palabra? Y la razón la da la escritura misma, porque seguidamente sigue diciendo, dice, pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Y creo que es ahí donde está el gran problema que tenemos en el tema del trabajo en la iglesia, que siempre pensamos en el inmediato. Estamos pensando en el grupo que tenemos ahora, estamos pensando en el número que está asistiendo ahora, y no vemos en ellos el futuro, no estamos viendo lo que estamos entrenando siervos de Dios. Y les dije, yo no empecé a servir al Señor desde los 18, a los 7 años, ya estaba predicando, ya estaba sirviendo, ya estaba en la alabanza, ya estaba compartiendo, siendo maestro. Entonces, eso de que tú eres el líder del mañana, por favor, ¿dónde dice eso? Tú sabes que muchos reyes empezaron a ser reyes a los 12 años en Israel. Y bueno, para entender esto que estoy diciendo, tienen que ver el video, porque si no van a estar aquí como un poco como en el Día de la Madre, un poco perdidos. Pero lo que estoy hablando es que hay algo que estamos haciendo mal, porque sencillamente nos enfocamos en entretener. Nos enfocamos en distraer a los niños, nos enfocamos en que ellos se sientan bien, en que estén felices, en que vuelvan a la clase, en que ganen sus premios, que tengan sus dulces o no sé cómo llaman allá, no sé, caramelos, confites, cosas que comen los niños. Bueno, las golosinas, bueno, perdón, si digo alguna palabra porque a veces los idiomas, perdón, las culturas tenemos palabras diferentes. Por favor, si digo una palabra no correcta, por favor me avisas, ¿ok? Les pido ese favor. Entonces uno diría, bueno, wow. Y entonces, claro, nos enfocamos en eso. Entonces sí, nos esmeramos en hacer muy lindas clases. Nos esmeramos en planear unas actividades hermosas. Pero creo que nos hace falta visión. Y es lo que le pasó a Ezequías. Pensamos en qué es lo que está pasando ahora. Y no estamos llamados a entretener niños. Estamos llamados a formarlos. Y cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino, créanme, y le voy a adelantar esto del video, para los judíos, la infancia termina a los 12 años. A partir de los 12 empieza a llamarse hijo de la ley. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que creemos que el entrenamiento es ya cuando sea grande. Entonces lo invitamos al instituto bíblico, al seminario, al discipulado y a todos esos procesos de formación. Y es aquí lo que la iglesia no ha entendido, es que no estamos llamados a entretener, estamos llamados a discipularlos, estamos llamados a formarlos, estamos llamados a entrenarlos para que sirvan al Señor, para que amen al Señor, para que desarrollen su carácter cristiano, pero también desarrollen ministerio. Y como digo, y no se trata sencillamente de que, ay, dirijo una canción, ay, inicia el culto, ay, sí, esto, no sé, recoge la ofrenda, ay, sí, no sé, ayúdanos como diácono en una que otra actividad una vez al mes, porque el niño que ve eso como un evento. Entonces, cuando haya el evento, entonces él se prepara, pero él no entiende que es siervo del Señor. Una de las cosas que le digo a mis hijos, mira, ustedes son siervos del Señor, independientemente de la carrera que escojan, independientemente si son abogados, si son, no sé, médicos, psicólogos, no importa la carrera que se dediquen, antes que todo son siervos del Señor en la carrera que escojan, como médicos, como abogados, porque a eso estamos llamados a servir al Señor. El apóstol Pablo decía que todo lo que hagamos no debemos hacerlo para Dios y no como para los hombres. Entonces el llamado es entender que los estamos entrenando. No los estamos entrenando para que vayan al culto y que hagan una actividad en un culto especial de la iglesia en la cual hacemos niños. No, estamos entrenando siervos de Dios, pastores, líderes, por lo menos personas que van a servir al Señor aún en sus áreas, aún en lo que más adelante el Señor les dé habilidades, porque a cada uno de esos niños Dios le ha dado talento, le ha dado capacidades, les ha dado cosas tan maravillosas, tan asombrosas, que creo que es algo que necesitamos abrir nuestra mente. Porque sí, tenemos programas muy lindos y nos esforzamos por tener programas lindos, pero se nos olvida que Dios nos está llamando es a formar. Ahora, pero la pregunta es, pero pastor, si les hacemos eventos, les hacemos actividades, es más, bueno, antes de la pandemia los llevamos a la iglesia, extrañamos eso, es porque no van a la iglesia que me están perdiendo. No, mire, antes de la pandemia aún así los perdíamos. Es más, estaban en la iglesia fines de semana, los llevamos a campamento y aún esos niños que fueron a campamento alguna vez, aún así se fueron al mundo. Tú no dices, algo hice mal, algo pasó. Ahora uno dice, mire, muchos de ellos venían de familias cristianas, que eso es lo más terrible. Para muchos, es más, hasta pastores y líderes sufren de crisis
porque ven que sus hijos se han descarriado. No sé si descarriado es una palabra que se usa ya, pero bueno, que se han alejado del Señor. Entonces uno dice, bueno, algo estamos haciendo mal, por Dios. O sea, no se trata sencillamente de decir, hice el programa mal. No, 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 el programa está bien. Es que vamos a tener otro síndrome, y es el que yo he llamado el síndrome de Samuel. ¿Recuerdan a Samuel? Samuel, la mamá lo llevó desde que era niño al templo. Y recuerden que Samuel servía al Señor ahí en presencia de Elí. Es más, dormía en el mismo templo, en la casa de Dios. Ahí estaba durmiendo Samuel. Y uno diría, mire, Samuel dormía en el templo, comía en el templo, ministraba a Dios en el templo. O sea, mire, Samuel es un prototipo de un niño que le hemos dado actividades religiosas. O sea, que entonces le encargamos, bueno, tú diriges la alabanza, bueno, tú la ofrenda, tú esto, y entonces, claro, lo ponemos ahí a hacer actividades cristianas, cúlticas, y claro, nos suena asombroso y nos sentimos felices. Ay, nuestros niños participaron en el culto y ya estamos contentos, creímos que eso fue todo. Bueno, les voy a decir que hay algo que estamos haciendo mal y es lo que llamamos síndrome de Samuel. Porque Samuel, como les dije, dedicaba a Dios, ¿ok? Segundo, servía a Dios en el templo. O sea, ¿qué niño más dedicado que esté viviendo en el templo, por favor? Ni siquiera el mismo Elí dormía en el templo. El que dormía en el templo era Samuel. Pero si tú miras, y esta sí quiero compartirlo, perdón, aquí hago un oh. Pero mire lo que dice en el verso 7, dice, y Samuel, ojo con esto, dice, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Mire, cuando Dios llama a Samuel, ¿recuerdan? Samuel está durmiendo y el Señor le dice, Samuel, Samuel. En ese momento, él se levantó y ¿a dónde fue? Fue corriendo ¿a dónde? A donde Elí. Y la pregunta es, ¿por qué él se levantó donde Elí? ¿Por qué no supuso que era la voz de Dios? Y la respuesta la da la palabra. Dice, porque él no había conocido a Dios. Mire, esto llama la atención. Porque alguien que dormía en el templo, alguien que ministraba en el templo, aún así no habían conocido a Dios. Y creo que ese es el gran problema. De nada me sirve entretener a los niños. De nada me sirve hablarles de Dios si ellos no conocen a Dios. Necesitan experimentar la presencia de Dios en su vida. Mire, yo también fui adolescente y no estudié en colegios cristianos, estudié en colegios muy populares. Y si hay algo que era para mí un desafío, eran todas las clases de filosofía, porque todo profesor de filosofía son ateos, bueno, su mayoría. Y entonces, claro, el profesor cuando quería hacer la clase emocionante decía, Dios no existe. Y entonces yo me paraba y era tan solo un muchacho, bueno, un jovencito, bueno, de 12, 13 años, y yo me paraba a defender, a discutir, y como digo, no tenía la preparación académica ni teológica, pero uno de los argumentos al final que le daba es, mira, profe, ¿cómo me puedes hablar que Dios no existe si hablé con él anoche? Y me dijo esto, esto y esto a través de su palabra. Y él se quedaba como impresionado, como yo había encontrado respuesta en la palabra de Dios para mi vida. Y él me decía, ok, no puedo discutir con eso. ¿Por qué? Es muy diferente cuando a ti te hablan de algo a cuando tú experimentas algo. Mire, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ya que estamos hablando aquí de docentes y nos encantan las metáforas. Imagínate que yo jamás en la vida he probado el huevo, ¿sí? Imagínate, es una suposición, por favor. Jamás he probado el huevo, ¿sí? ¿Conocen el huevo, verdad? El que da la gallina. Ok, muy bien, muy bien. Imagínate, yo nunca lo he probado. Es una suposición. Les pregunto, ¿a qué sabe el huevo? Quiero que alguien me explique el sabor. Ayúdenme. Yo no he probado el huevo, he comido solo verduras. Soy vegetariano. Y alguien me dice, no, tienes que probar el huevo. Yo le digo, bueno, ¿a qué sabe? Entonces, ¿quién me da la mejor respuesta de a qué sabe el huevo? ¿Alguien puede hacerlo? Los veo pensando. Oye, Pastoso, ¿a qué? como cremoso, pastosito, como pasta. ¿En serio? Wow, yo nunca había pensado en el huevo como una pasta, pero ok, pero ahora imagínate, yo no he probado pasta, soy vegetariano, pero aún así, oye, no sé, ¿seguro sabía pasta? Eh, Solo tiene que probar el huevo para saber cómo es el huevo. Ahí está la clave. Mira, ya me dieron la respuesta. Es imposible. Es imposible. Yo te puedo decir, sabía rico,
rico, pero tú me dices, ¿rico como qué? La pasta, pero si a mí no me gusta la pasta, ¿qué voy a decir? No, la pasta no me gusta, ¿no? Si sabe como la pasta, no lo pruebo. No, 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 sí, sí es como la pasta, pero no es la pasta. O sea, por más de que yo lo explique y le ponga figuras y le ponga canciones, el huevo es delicioso, cómetelo sabroso. O sea, yo le puedo poner canciones, poner figuras, le puedo poner a repetir, el huevo es rico y nutritivo, debes comerlo todos los días. O sea, sirven, créame, hasta que él no lo pruebe. De nada me sirve hablar de Dios hasta que este niño no tenga un contacto real con Dios. Cuando tú tienes un contacto real, cuando son llenos del Espíritu Santo, cuando experimentan la presencia de Dios, créame, nadie les va a hacer cambiar de opinión. Porque a mí no me pueden decir, no, es que el huevo no existe. Yo digo, ¿cómo que no existe si lo como todos los días? No, el huevo es un invento, el huevo es una cosa asquerosa. ¿Cómo que asquerosa, por Dios? Sí, me encanta todas las mañanas así, en tortilla, bueno, en omelette, me encanta con el arrocito, ay, no, tan rico, y en muchas maneras y formas. Entonces, si yo no lo experimento, todas las explicaciones y canciones que suenan muy bonitas, y puedo aprender canciones como La gallina turuleca, ¿ok? Y cuántos huevos ha puesto. Y puedo aprender muchas cosas, pero hasta que no experimente personalmente, no va a llegar ese conocimiento real. Por eso cuando la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, mire, la palabra conocimiento en hebreo es yadar, ¿ok? Yadar. Y esa palabra es usada, por ejemplo, ¿recuerdan Génesis capítulo 4? Cuando dice, conoció Adán a su mujer. ¿A qué se está refiriendo eso? Dice, conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué conocimiento está refiriendo? ¿Al intelectual? Mucho gusto, Eva. Ay, ya quedé embarazada. ¿Sí? A Eso lo es el íntimo, conocimiento. A lo la conocimiento, intimidad. intimidad. ¿Entienden eso? Entonces, ¿por qué nuestros niños están siendo destruidos? Porque no han tenido intimidad con el Señor. Es en la medida que pueden experimentar en sus vidas. Y como digo, no esperar a que tengan 18 o 20 años, sino ahora, en su niñez. Créame que, mire, los niños tienen mucho más capacidad. Yo viví la oración de que vi a mi mamá arrodillada y empecé a cultivarla. Después apenas aprendí a leer, empecé a leer la Biblia. Yo no leí otros libros porque no habían y en la casa no había televisión, así que solo había una Biblia muy viejita que se llamaba Dios habla hoy, que tenía unos dibujitos y yo la leía todas las noches hasta muy tarde de la noche. Y entonces ese descubrir la palabra, ese descubrirlo a Dios con mi hermana hablamos en lenguas como a la edad de 5 años, 6 años, y empezamos a ver el Espíritu Santo. ¡Wow! Fue algo que nos llevó a otro nivel también de nuestra espiritualidad. Y ver cómo el Señor empezó a hablarme y después empecé a escuchar a un palabra de Dios en el cual el propósito de Dios para mi vida. Y créanme que eso fue algo que me formó. Yo no estaba perdido diciendo como un adolescente, ¿a quién voy a invitar? ¿Qué locura me voy a invitar para llamar la atención? No tenía claro quién era, qué llamado tenía. Y como dijo Jesús a sus padres, en los trabajos de mi padre, en el trabajo de mi padre me es necesario, o sea, tengo un llamado, tengo, por así decirlo, tengo un negocio de mi padre, tengo una voluntad de Dios. Así que no solamente es que conozcan a Dios, sino que conozcan el propósito de Dios para sus vidas. Dos elementos, conocer a Dios y conocer el propósito. Ahora, pero ¿por qué nuestros niños no están conociendo a Dios? Y ese es el otro problema. Porque uno diría, bueno, algo pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Y el otro problema es el síndrome de Lee. Quiero preguntarles algo. Cuando Dios llamó a Samuel, ¿por qué no le dijo, Samuel, eso, no vaya a molestar a Eli, esta palabra es para ti, yo soy, o sea, ¿por qué no me presentó? Mucho gusto, yo soy como cuando le habló a Moisés, ¿no? Yo soy el que soy, esto. ¿Por qué el Señor solo lo llama Samuel, Samuel, y no dice nada más? O sea, uno diría, eso es como un mal chiste. Señor, por favor, continúa el mensaje. O sea, ¿cómo me vas a dejar aquí iniciado? O sea, le dice, Samuel, Samuel, y ya. Pues claro, uno se escucha su nombre y se asusta. Y entonces él va donde Elí, levanta Elí, y Elí le dice, Samuel, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y entonces él va y se acuesta, y el Señor vuelve y le dice, Samuel, Samuel, pero no dice nada más. Uno dice, por favor, le está jugando una broma, no le está dejando dormir. O sea, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Por qué el Señor
lo hace despertarse, tomarse la molestia de buscar, no sé, un calzado, ir a molestar a Elí. Imagínate, él tocando allá la puerta, imagínate la incomodidad de uno en la noche, buscando a alguien, una lamparita, encenderla, ir allá, Elí, a la orden, ¿me llamaste? O sea, imagínate toda esa incomodidad. Uno dice, Señor, por favor, o sea, no hagas eso con ese pobre muchacho, más cuando le acaban de decir que no, y Samuel, insistido, vuelve otra vez. Uno dice, uy, por favor. Ahora uno dice, bueno, ya 2 veces, perfecto. Pero resulta que le vuelve a decir Samuel, Samuel. ¿Por qué el Señor lo hace 3 veces? ¿Y por qué no le dice el mensaje? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien se les ocurre algo? Bueno, entonces les ayudo para que pronto nuestras neuronas estén más tranquilitas. Estamos esperando en el chat las respuestas, pastor. Se las leo al tiro. Para captar la atención. Para captar, no, pero, o sea, ¿qué más Dice, atención es su nombre? Dice, para aprender a reconocer la voz de Dios. Pero acuérdate que él pensó que era Elí. Él no, él mal, le llama 20 veces y sigue pensando que es Elí. Entonces no está en la acá otra respuesta, pastor, dice, para que lo busque. Pero ¿quién está buscando a quién? ¿Dios Elí o Elí a Dios? Perdón, ¿Samuel a Dios o Dios a Samuel? ¿Quién está buscando a quién? Estoy esperando las respuestas en el chat, pastor, bueno, que las leo les ayudo al tiro. porque si no se me alarga el tema y no he arrancado con Samuel. Porque la palabra, escúcheme, porque la palabra, ¿para quién era? La palabra que Dios le dio a Samuel, ¿era para Samuel? ¿Era para Samuel? No. ¿Era para quién? ¿Para quién era? El profeta. Para Elí, que era el sumo sacerdote. Ven, les comparto el texto que sigue. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová ¿qué? Le llamaba. Y entonces ahí donde le dice, bueno, si te vuelve a llamar, vas a responder, habla Señor, que tu siervo oye. Pero el llamado de atención no era solo para Samuel. Sí, obviamente Dios quería que Samuel le conociera y que estuviera ahí en la intimidad con él. Pero ¿cuál es el problema? Que Elí conocía a Dios. Recuerda, el problema de Samuel es que Samuel no conocía a Dios. Elí sí conocía a Dios, pero ¿cuál es el problema de Elí? Que ya no escuchaba a Dios. Y ese es el problema. Cuando nosotros como docentes, como maestros, nos quedamos en la estrategia, en la metodología, nos quedamos en las ayudas, en toda esta filigrana, en todo este escenario hermoso, maravilloso, que es extraordinario, pero se nos olvida que nada de eso tiene sentido si no hay palabra de Dios para estos niños. Hay una palabra de Dios para ellos. Y lo que le está diciendo Dios a Elí es, Elí, tú ya no me oyes. Ya no tengo forma de hablarte. Y por eso para Elí fue una palabra fuerte. Porque Elí está diciendo, Señor, ¿cómo es que tú tienes que darme una palabra a través de un niño? O sea, para él, o sea, ¿quién es el que debería escuchar la voz de Dios? El sumo sacerdote. Pero ¿quién es el que ahora la escucha? Este niño. O sea, ¿cuál es el problema? Que el sumo sacerdote había dejado de escuchar a Dios. Por eso, al principio de la palabra, al principio del capítulo dice, y la palabra de Dios escaseaba. O sea, no había palabra de Dios. Y ese es el tema. Hoy en día hay buenos programas. Hoy en día hay buenas metodologías. Hoy en día hay cosas extraordinarias, recursos, videos, canciones. Pero no hay voz de Dios. Y por eso el Señor le dice y le denuncia a los profetas, y les dice, si hubiesen estado en mi secreto, habían hablado o escuchado mi voz y habían enseñado mi palabra. Creo que necesitamos docentes que por favor escuchen a Dios. Sí, hay tiempo de preparar clase. Sí, hay tiempo de preparar recursos, actividades. Pero lo más importante, es más, todo lo demás es un segundo plano. Es que tú vayas cuando estés con ellos, seas virtualmente, seas personalmente, diciéndole, miren niños, esta es la palabra de Dios para ustedes. No solo es contar la historia, ¿ok? Ay, qué Jonás, qué esto. No, es poder escuchar cuál es la voz de Dios en esa historia. ¿Cuál es la palabra de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios está hablando?
y que ellos después puedan también escucharla por sí mismos, que no tengan que depender de una iglesia, porque a veces somos adictos al culto. Bueno, y cuando no haya cultos, cuando no haya iglesias, cuando no haya forma de reunirnos, ellos necesitan aprender a escuchar la voz de Dios por sí solos. No tienen que depender de un maestro, porque es en medio de esa adolescencia, de esas crisis, donde es importante que ellos empiezan a distinguir la voz de Dios en medio de tantas voces que van a escuchar. Las voces de los amigos, las voces de las redes sociales, las voces de la televisión, del cine, de todas las empresas que están destinadas a dañar el corazón de los niños, porque el enfoque de ellos es destruirlos. Ellos no quieren tergiversar la conducta sexual de un adulto. Imagínate a alguien después de los 60, 70, volverse, cambiar su orientación sexual. Ellos a dónde apuntan? A cambiarlo desde Dios, que no es lo que yo digo, que no es lo que la iglesia dice, que no es lo que el pastor dice, que no es lo que el padre dice, la mamá dice, es lo que Dios te está diciendo. Mire, cuando este niño aprende a escuchar por sí mismo la voz de Dios, wow, créame, nuestros niños jamás los vamos a perder, porque van a tener una palabra que les va a dar fortaleza en sus crisis, en sus preguntas, en sus ser avergonzados, cuando tengan que enfrentar las tristezas, aún los malos ejemplos de sus padres. Porque si a mí me dicen que para que hayan buenos adolescentes tienen que haber buenos padres, por favor, siendo sinceros, no somos buenos padres, ni siquiera los cristianos. Por eso nosotros no somos el mejor. ¿Qué fue lo que conoció Jesús? ¿Recuerdan? Cuando Jesús dijo, mi padre, no se refería a José, se refería a su padre. Ellos necesitan reconocer que aunque nosotros somos imperfectos, aunque somos maestros imperfectos, aunque somos pastores imperfectos, yo no soy un pastor, soy un pastor barro, o sea, soy un pastor muy, muy limitado, con muchos, muchos, muchos errores. Pero yo necesito que ellos conozcan al Padre perfecto, al Padre que lo llena todo, que hagan de Dios su adoración. Como el Señor le dijo a la mujer samaritana, mire, si tú sigues viendo esta agua volverás a tener sed, tú necesitas adorar al Padre. Deja de estar adorando maridos y empieza a adorar al Padre. El único que llena. Y sabes que en esta sociedad hay una crisis de familia, porque muchos de estos niños vienen de familias separadas, disfuncionales, con padres que están ahí pero ausentes, padres con crisis, y ellos necesitan en medio de esas crisis encontrar el Padre que llena los vacíos tuyos y míos. Cuando yo no lo llevo a conocer el Padre, estoy diciendo que con mi presencia es suficiente, que yo soy el Padre perfecto, que no necesitan conocer al Padre Dios porque yo soy el Padre modelo. No, necesitan conocer al verdadero Padre. Es más, que si puedan corregirme, decirle, papá, Dios no dice eso, Dios dice esto y esto. Wow, eso llama la atención a un niño porque va a decir, eso es de parte de Dios para mí. Y a veces Dios quiere usar a Samueles que despierten las conciencias de los Elís, de los maestros, de los pastores, que ya nos quedamos sencillamente en acumular masas, en hacer mega iglesias, en ser pastores famosos que salen por las redes sociales y nos preocupamos más por nuestra imagen, nuestro estatus, que nos vean prosperados, bendecidos en victoria y no que estemos cumpliendo la voluntad de Dios. Y por eso quiero invitarles a que veamos Cadetes como, no como ya les dije, no como un proyecto más, no como algo debe cambiar. Yo sé, Cadetes tuvo un momento de crisis porque la Iglesia Cuadrangular, cuando empezó el tema de cadetes, lo pensó en algo que tuvo una idea a nivel internacional sobre trabajar sobre grupos homogéneos, pues mujeres, grupo de damas, caballeros, de jóvenes y de niños. Y frente a esa formación, entonces colocaron cadetes, más los jóvenes los llamaban también los cruzados y hacían pactos de cruzados. Y esa palabra cruzados hizo mucho daño porque los cruzados y el concepto de pacto de cruzados, los cruzados es algo que es hasta vergüenza para la misma Iglesia Católica, porque fue una guerra, por favor, en nombre de Dios, así que es algo en la historia que es reprochable. Y entonces muchos países
decidieron también emprenderla en contra de cadetes porque les sonaba eso, les sonaba soldados, les sonaba ejércitos, les sonaba paladines, y entonces y muchas de las historias que estaban en nuestros libros de cadetes mencionaban los cruzados. Yo cuando yo hice todo el curso de cadetes, a mí me enseñaron la historia de los cruzados y nos veían como los héroes y cómo eran instrumentos de Dios, y cuando conocí la historia, yo dije, por favor, ¿qué me enseñaron? Por Dios, qué vergüenza. Entonces, cuando ya fui grande, como le dije, soy teólogo por mucho tiempo, me dediqué a estudiar, a escribir para pastores, para líderes, para personas mayores, pero que algún día van a morir conmigo, vamos a morir al mismo tiempo. Mi preocupación es la generación que viene, mi preocupación es qué voy a hacer con los demás, y uno ve que los teólogos poco escriben a los niños, y teólogo es teólogo, 2 puntos, aquel que entiende a Dios, pero que solo Dios lo entiende a él. Entonces, claro, los teólogos muy enredados, muy confundidos. Entonces, eso era muy difícil llevarlo a los niños. Entonces, el Señor puso en mí una pasión hace muchos años, y empezamos un trabajo para escribir a los niños. Conocí después al pastor Aarón y hicimos una amistad hermosísima hasta el día de hoy. Y empezamos a trabajar en el tema. Y hay muchos proyectos, uno es un discipulado para niños, otro es un instituto bíblico para niños, pero otro fue reformular cadetes. Ahora, cadetes creo que sí tiene un buen principio, pero en la palabra, otra vez, no en la historia, sino en la palabra, porque si el Señor nos llama a ser soldados de Jesucristo, si el Señor nos llama a pelear la buena batalla, si el Señor nos llama a colocarnos el yelmo, la salvación, la coraza de justicia, calzar los pies, o sea, si nos habla y que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, yo le decía, está muy buena la idea, solo es reformular los principios, la base, y que no sea algo que sea un poco oscuro, sino basado 100% en la palabra. Y por eso uno de los llamados es que todo lo que hagamos esté basado en la palabra, porque todas las cosas pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, por eso dije que el fundamento de cadete sea la palabra de Dios. Y creo que el Señor sí nos llama a ser soldados, a entrenarnos en la palabra, a entender que estamos viendo una batalla, pero no física, sino una batalla espiritual. Y la guerra espiritual es 3 cosas, ¿no? Primera, bueno, la batalla más fuerte es contra la carne, o sea, es contra mí mismo. Esa es la batalla contra mis deseos, mis pasiones. La segunda es la batalla contra el mundo, ok, sus pasiones, sus deseos. Y la tercera es una batalla contra Satanás. Entonces, esa es la batalla que tengo que enfrentar. Y por eso voy a preparar a este niño para enfrentar la batalla contra su carne, contra sus malos deseos, contra sus malas actitudes, contra todas esas, lo que llama en la Biblia la epitomía, sus pasiones. Y es ahí donde tengo que enseñarle, mira, tú como niño también tienes pasiones que tienes que luchar, y esa es la batalla más fuerte. Por eso el apóstol Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo, no sea que yo venga causando vergüenza y después de haber ayudado a muchos termines haciendo daño, porque es eso, la batalla más grande, o sea, la batalla espiritual, la guerra espiritual más grande no es contra Satanás, no es contra el mundo, la batalla más grande es contra mi carne, es contra mi ego. Por eso Jesús decía, el que quiere venir por de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. La segunda, el mundo, sus deseos, sus pasiones, la tecnología, los principios. Entonces enseñarle a esa cosmovisión de cómo defenderse de todos los bombardeos, como decía alguien que compartía ahí, no es esconderlos del mundo, pero sí prepararlos. Es más, hay una conferencia que tengo en mi canal de YouTube que les invito, hay muchas charlas para padres y para maestros. Una se llama, esta es para padres, cómo sobrevivir o cómo ser padres en tiempos peligrosos, y es la historia de Moisés. Recuerden que están matando los niños y cómo sobrevivir en esa muerte a los niños, todo eso que está trayendo. Entonces lo mismo, estamos en un mundo que está atentando con nuestros niños, y yo no puedo evitarles el mundo, pero sí puedo prepararlos para ese mundo. Y este es muy interesante, también les recomiendo mirarla, se llama eso, cómo sobrevivir, eh, cómo ser padre en tiempos peligrosos. El canal es Obed Sanabria, eh, Obed Sanabria, ahí lo encuentran. De pronto me ven con gafas, o bueno, no sé. Entonces, pero es interesante entender que no estoy llamado a esconderlos del mundo. Recuerda lo que Jesús dijo, no te pido que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. O sea, tengo que estos niños, como le dijo el Señor a Jeremías, que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Entonces yo estoy preparando niños para que sean influenciadores del niño. Tú sabes que los grandes influenciadores ahorita de las redes sociales son chicos, son jovencitos. Es más, ya a esta hora para uno ser youtuber es muy viejo. Los grandes influenciadores son, entre más joven, causan más impacto. O sea, ¿cómo vamos a influenciar este mundo? A través de los niños. Y por eso quiero llamarlos a entrenar a esos niños, y por eso ahora sí la palabra cadetes. Ahora, hicimos también otros cambios, pero para entender estos cambios quiero rápidamente, y solo regálenme unos
un tiempo no me voy a extender. Entonces, ¿qué son los cadetes? Entonces, los cadetes cuadrangulares son una organización internacional de la misión cuadrangular, la cual agrupa a los niños, algunos hablan desde los 7 o de los 8 a los 14 años, que han aceptado a Cristo como su Salvador. Es más, nosotros tenemos un proyecto que se llama Precadetes, que implica niños más pequeños, que ya sepan algo leer y escribir, así que puede ser a la edad de 6 años. Este programa busca el desarrollo del carácter de Cristo, y esto es importante en la vida de cada niño. O sea, no estamos para entretenerlos, sino para que Cristo sea formado en ellos. Estos están organizados por algo que llaman tropas o sistemas de patrullas debidamente identificadas. Los cadetes se reúnen semanalmente, así como un entrenamiento para recibir instrucción, inspiración, expresión, bajo un programa cuidadosamente elaborado, muy parecido en su funcionamiento como a los scouts, donde van a aprender disciplina, van a aprender orden, van a aprender actividades, van a ganarse insignias. Los dirigí algo que se llama un capitán consejero. No le decimos ni maestro ni docente, sino como un capitán consejero. Está ahí para ayudar, para acompañar, para guiar, que es básicamente nombrado por el pastor, quien es un líder que ha sentido ese llamado a conocer, a estudiar a la niñez para influir en ellos, ganándoles y entrenándoles para el Señor. Los rangos, y aquí hice un pequeño cambio. El primero es precadetes, como es antes de iniciar. Después vamos a tener lanceros, después pajes, escudero, y cambié caballeros porque creo que estamos en un mundo donde nos critican por el tema de no ser inclusivos. Entonces, una niña nombrada caballero puede generar alguna, no sé, alguna animadversión, sin que la palabra esté mal, pero preferí cambiarla por paladín. Entonces creo que es un nombre que nos puede generar como un héroe, una persona que ha llegado. Entonces, y le damos como unas insignias basado básicamente en los mismos logos de la iglesia cuadrangular. O sea, el lancero, su color es el rojo, donde el enfoque principal es el tema de la salvación, pajes, el Espíritu Santo, escuderos, todo el Dios haciendo milagros, y paladín, que tiene que ver con el rey venidero. Ahora, ¿cómo se entrenan? Pues reciben la dirección de los cadetes que se prepararon o para la dirección de los cadetes se prepararon unos libros según el rango. Hemos querido cambiar un poco la estética, hemos querido cambiar un poquito el contenido. Entonces, también hemos hecho un logo para que sea un poco más atractivo, pensando en un escudo con nuestra propia bandera, porque son las 4 insignias y que también ellos van alcanzando. Y entonces los objetivos: primero, buscar el crecimiento integral de cada niño, tanto físico, intelectual, moral y espiritual, a la imagen y estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez, estamos buscando que estos niños generen el carácter de Cristo. El segundo objetivo es trabajar en pro de la salvación de toda la niñez, o sea, es entender que ellos necesitan ser salvos, que ellos necesitan entregar su corazón a Jesús, que ellos necesitan crecer, que necesitan empezar a morir a viejas costumbres, que ellos tienen que cada día tener ese proceso de la obra salvificar. Recuerden que la salvación no solamente no es un evento, no es el día que yo acepté a Jesús, no, es algo que yo voy creciendo cada día. Por eso Pablo decía, mire, no es que yo sea perfecto y lo haya alcanzado todo, dice, prosigo, o como decía Pablo también en Efesios, donde decía que debemos crecer la medida y la estatura de plenitud de Cristo. Entonces, la salvación también es un proceso. Obviamente inicia con el tema de la conversión, pero es todo un proceso en el cual Dios cambia, restaura. Y por eso también los capacitamos para evangelizar. O sea, ellos no solamente tienen, Dios tiene el deseo de salvarlos, sino también de que ellos también pueden ser evangelizadores. Y qué bueno cuando nuestros niños, en vez de compartir juegos, compartan palabra de Dios, compartan historias, compartan. ¿Por qué no podemos lograr eso? Porque cuando un niño ve un juego, él lo comparte con sus amigos, cuando ve una película, pero le cuesta compartir la Biblia? Algo estamos haciendo mal. No está causando un impacto, no está causando una huella. Y ese es el gran problema. Y el problema es que no hemos llegado a algo que es importante. ¿Sabes? Si yo te pregunto qué predicó el pastor de tu iglesia hace 15 días, yo creo que muy poquitos aquí recuerdan de qué trataba el sermón. Porque tristemente la palabra recordar en la Biblia tiene que ver con cardía. Solo uno recuerda las cosas que le tocan en el corazón. Las demás no. Ay, sí, estuvo lindo. ¿De qué fue? No sé. Porque si yo no llego al corazón, lo voy a olvidar. Es curioso porque alguna vez estaba dando esta conferencia a unos pastores y de pronto les dije, ¿ustedes recuerdan alguna predicación antigua? Y de pronto se levantó alguien y me dijo, sí, pastor, recuerdo una tuya. Yo le dije, ¿en serio? Pero yo no te he enseñado nada. Dijo, no, cuando tú estabas muy joven, diste una palabra en algo que se llamó Amster Call. Yo estaba empezando, tendría solo como, no sé, 23 años.
a nivel de cosas así un poco más grandes. Y yo le dije, ¿en serio? Yo ni me acuerdo de eso. Yo le dije, yo sí, porque me tocó tanto el corazón que hasta el día de hoy le recuerdo y si quiero le digo de qué habló. Yo le dije, no, 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 tranquila. Pero es impresionante que después de tantos años todavía le recuerde. Y otra vez, lo que toque tu corazón va a estar ahí porque hay un componente entre corazón y recuerdo. Por eso la palabra recordar es cardía, que tiene que ver con eso, con la misma palabra de lo que afecta tu corazón. Por eso ahora, también el otro propósito, objetivo, es enseñar a la niñez para ser leal primeramente a Dios, segundo a la palabra, tercero a la familia, cuarto a la iglesia y al lema de los cadetes. ¿Saben cuál es el lema de los cadetes? Listos para testificar. Y es algo que ellos todo el tiempo, listos para testificar, listos para aprender, listos para comunicar. Y eso yo lo tuve claro desde niños, que yo tenía un llamado a predicar, no solamente a leer la palabra, sino a compartirla con mis amigos. Mira, yo iba por ejemplo, cuando hacíamos trabajos en grupo, que íbamos a las casas de mis compañeros, al final yo terminaba hablando, y esto es muy chistoso porque lo recuerdo, yo era simplemente un niño, tendría, no sé, como 6, 7 años, y en la casa de mis amigos, esto terminaba era hablando con los papás, con los hermanos, o sea, con los tíos, los mayores. Es más, tanto que los otros los dejaban haciendo el trabajo, decían, no, 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 sigue allá con los papás que están entretenidos. Y yo les terminaba explicando la palabra, hablando de esto, y me hacían preguntas y por qué. Y yo terminaba hablando de los adultos de Dios, o sea, yo nunca me pude quedar callado con todos los que compartía. Y como digo, era solo un niño y no conocía mucho, solo leía la Biblia, nadie me la había explicado así, pero estaba ahí. Y recuerdo que también les costaba mucho a las mismas maestras, porque si alguien decía la historia como no era, yo corregía. No, no, espere, profesora, así no es. La historia dice esto, 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 y corregía, o sea, me la aprendía tanto de memoria que la recitaba, y entonces, claro, me encantaba, y por eso creo que como niños necesitamos ese llamado, ¿no? A poder decirle, bueno, estoy llamado a compartir, a no quedarme callado. Entonces, por eso también el otro objetivo es capacitarlos en áreas de trabajo sencillo y de fácil realización. Otra es recibir formación y disciplina mediante el manejo de patrulla, o sea, que aprendan orden, que aprendan a tener el tema de la jerarquía. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios donde nos enseña a hacer caso, a ser obedientes, a poder entender que hay una autoridad, y eso es algo que les va a enseñar en la vida, porque hoy nuestra sociedad irrespeta mucho a la autoridad. Hoy nuestra sociedad falta el respeto hasta a nuestros propios padres. Yo sé que hoy la sociedad dice, ay, los papás no deben violentar a los hijos, pero ¿sabes? Hay algo, hay una conferencia también que tengo sobre el tema, se llama, creo que se llama como Honra a tu padre. Es que hoy no hemos enseñado de la honra. Mira, ¿recuerdan los 10 mandamientos? Um, en los 10 mandamientos hay como dos bloques, del 1 al 4 y el otro del 5 al décimo. Bueno, generalmente a ti te pone el dibujito con 5 y 5, pero realmente era 4 perdón, 4 y 6, para que 10. Entonces, y los primeros tienen que ver en tu relación a Dios, y los segundos están en tu relación al prójimo. Y la pregunta es que en la segunda columna, ¿por qué el honra a tu padre va de primero? Uno diría que en esos el primero debería ser no matarás, que es el derecho a la vida. Y uno dice, no, el derecho a la vida es lo más importante. Otros dirían, no, lo más importante es el derecho a la propiedad privada. No robarás, porque uno no puede quitarle las cosas, los bienes. Bueno, y así yo puedo seguir, ¿ok? Pero ¿por qué esta es honra a tu padre? Porque, por ejemplo, todas las constituciones están sujetas en esos mandamientos. No robar, no matarás, ¿ok? No robarás, no dirás falso testimonio, no desearás, no codiciarás. Bueno, todas esas cosas es algo que tenemos claro, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué no, ni siquiera en nuestra constitución dice nada de la honra a nuestros padres? Hace poco en Colombia estaba estudiando una ley para castigar a los padres que maltrataban. Y está bien, respeto ese tema. Pero justamente el año pasado, haciendo una investigación, noté que en Colombia hay un gran número, bueno, el año antepasado, antes de la pandemia, eh, de denuncias y cómo ha crecido. Por ejemplo, en el primer año que estudié, eran más o menos 350 denuncias de maltrato de hijos a los padres. Y el año siguiente creció, y en este momento no sé el número, pero vi que la tendencia iba creciendo. Ahora, dos cosas me preguntaron.
para que una mamá denuncie el maltrato de su hijo es muy poco probable, porque una mamá aguanta mucho por el amor que tiene a su hijo, porque lo ha idolatrizado, ella soporta mucho y no, así que para que una mamá vaya y ponga una denuncia del maltrato de su hijo es porque ya no fue capaz de tolerarlo. Ahora, si estamos hablando de que una mamá soporta, imagínate cuántas han sido maltratadas y no han denunciado. Entonces, algo está mal, porque en ninguna parte le están enseñando a los hijos qué significa eso de honrar. Ahora, no sabemos qué es honrar tampoco, pero para el Señor es lo más importante. Y créame que, por ejemplo, en el tema de los judíos es tan importante que era uno de los castigos casi que, ¿cómo lo llamaríamos? Penales mortales, porque se podía aún matar a un niño que deshonrara. O sea, era tan grave que hasta ese punto lo llevaba. Tal vez tú me digas, no, pastor, extremista. Sí, no estoy diciendo que vamos a poner esa ley, pero lo que estoy diciendo es cómo lo consideraban tan importante. Nosotros ni lo enseñamos, ni lo. Entonces, por eso hay una conferencia que se trata de eso, honra a tu padre. Y cómo es la bendición. Y cuando el apóstol Pablo dice que para que te vaya bien y seas de larga vida, dice el apóstol Pablo. Son dos bendiciones. Y hay algo que deseamos todos los padres. Hay dos deseos. Primero, que a nuestros hijos le vaya bien. Creo que ningún padre quiere que a su hijo le vaya mal. La segunda, que sea de larga vida. O sea, de nada sirve que le vaya bien y viva poquito o viva pocos años. O la otra, que viva muchos años pero que le vaya mal. Creo que los dos elementos deben ir juntas. O sea, que le vaya bien y sea de larga vida. Es el único mandamiento, dice, con promesa, o sea, que tiene una bendición incluida. ¿Y por qué? Otra vez, en ese video está. ¿Por qué es importante y qué significa eso? Pero lo que quiero decir es que es importante que ellos empiecen el tema de la honra, del respeto. Obviamente yo no estoy diciendo que debemos tolerar la violencia, que eso significa que hay padres malos, ¿no? También, bueno, hay otra conferencia que no he grabado que se llama Cómo honrar a padres que no merecen ser honrados, que todo lo contrario, son antimodelos, y esa no la he grabado todavía. Pero lo que quiero decir es sí, pero tengo un llamado y yo creo que por algo el Señor dio ese mandamiento. Ahora, por eso Cadete nos va a enseñar mucho de eso, a formar la palabra, el carácter de Dios en ellos. Entonces, eso es importante. Ahora, quiero para ir cerrando, porque creo que ya el tiempo se me va pasando. Aquí hay una estructura, pero como digo, ustedes pueden tener la que ustedes quieran, porque hay jefe de patrullas y está el capitán consejero. Ah, eh, Está algunos valores, es importante, como el pacto de los cadetes, el credo de los cadetes, el escudo, el corolema, hay banderas, hay reglamentos, bueno, hay toda una, por así decirlo, si necesitan, creo que ustedes deben tener material, si no, les doy por lo menos algunas cositas que les puede ayudar en un material PDF que por lo menos les puede dar algunos consejos. Esta es como una tarjetita de ingreso. Bueno, estos son los nuevos materiales que es un poquito didáctico. Este es el de precadetes que tiene unos contenidos como qué son, Dios me creó, Dios me ama, el plan de salvación. Vamos a hablar del pacto y el lema, la ley de los cadetes, la primera parte. O sea, vamos a explicar esas leyes porque, por ejemplo, que son tan lindas. Dice el cadete es honesto y digno de confianza. ¡Wow! ¡Qué palabra tan linda! Y entonces empezamos a explicar eso. ¿Qué significa la honestidad? ¿Qué significa que tú seas digno de confianza? ¡Wow! Dice la segunda, el cadete reverente a Dios y su casa de oración. ¡Wow! O sea, el cadete es cortés, el cadete es leal, el cadete es obediente, el cadete es alegre, amigable y servicial, el cadete... Oye, eso es hermoso. Entonces explicamos cada ley. También está el himno y el escudo. Y entonces tenemos actividades un poco más o menos que sean... bueno, en cada nivel va a estar este escudo. Por ejemplo, este es el escudo de los, de los lanceros, que es el que empiezan, que es el color rojo. Y este es el material de ellos, que tienen ya el tema de Sagradas Escrituras, cómo Dios se revela a nosotros, y aquí les vamos a escuchar que Él empieza a conocer a Dios. Aquí esto es un poquito de teología también. Yo sé que aquí es teología, pero a nivel de niños también. También ganamos insignias. Por ejemplo, aquí hay una insignia que se llama Artes y Oficios. Entonces van a aprender a manualidades. También vamos a aprender palabra, historia. Perdón. Entonces, lo que estoy hablando es que hay mucho por crecer y yo creo que estamos llamados a que podamos, por lo menos, yo no vengo aquí a solucionar todos los problemas y a decir ya tenemos la panacea, ya lo logramos todo. No, yo solo vengo como un pescado a dejar la espina, ¿sí? A simplemente, mal chiste, pero a dejar simplemente una semillita para que el Señor sea trayendo y germinando a sus vidas. Así que muchas gracias por este tiempo y espero que, como digo, lo que les pueda servir.
Tristemente todavía no tengo todos los materiales porque tuve un problema con mi computadora al principio de año que se me borró mucha información y tristemente los dos últimos materiales que ya estaba adelantando, casi que me he tenido que volver a empezar y este año ha sido tan cargado que he podido trabajar muy poquito, pero espero ya estar un poco más estable con la ayuda del Señor y más. Es que esto de la virtualidad genera mucho tiempo. Cada video que hago a mí me genera mucho, mucho tiempo y entonces me está quitando tiempo para otras cosas. Espero algún día que pasemos esta virtualidad y tengamos un poco más de tiempo para algunas tareas pendientes. Pero quiero darles lo que tengo, como le digo, lo que he tenido, lo comparto. En la medida que pueda tener más, pues con mucho gusto le voy a dar más y como le digo, con mucho gusto. Así que un abrazo para todos. Dios les bendiga. No sé si hay alguna pregunta. La ponen en el chat y se las leo al tiro, pastor. Amén. Pastor, le desean bendiciones para usted y su familia. Muy buen material, preciosa palabra. Dios le siga llenando de sabiduría. Y no aparece hasta el momento ninguna. El nombre de su canal, pastor. Ah, bueno, no es mi nombre, creo que es así. Solo es así, Obed Sanabria. Ok. Creo Esa que es lo la van a saber única por mi foto. pregunta. Esto, Dice, nos falta tanto aprender, gracias Señor. Nunca es tarde. ok. Otra cosa que también preguntaban es por el material, por estos libros que son de cadetes que ha trabajado el pastor. ¿Será posible que nosotros podamos acceder a ese material, comprarlo para que puedan enviarnos los libros y una cantidad quizás para que nosotros Bueno, podamos enviarlo a las regiones? hay dos opciones, ¿ok? Yo creo que es poco práctico si yo los produzco aquí en Colombia y se los mando. Primero por el tiempo, por el costo de envío y todo ese proceso va a ser un costo muy alto. Yo lo que puedo hacer es, que es algo que he hecho con algunas otras regiones, es establecer con alguien que le pueda, por así decirlo, compartir como el derecho para que puedan reproducirlos y hacerlos. O sea, como decirles, mira, este es el material. Obviamente yo tengo aquí los libros ya elaborados en físico, que son, esa es como una foto de cómo más o menos son, pero la idea es que con esas mismas imágenes, los artes, pues ustedes puedan imprimirlos o la otra opción. Hoy estamos en la virtualidad y no necesariamente en el tema del papel. Esto puede ser también digital. Entonces, hay las dos opciones como lo quieran trabajar. Yo no tengo tarifa ni costo. Generalmente, siempre les digo es, si sienten dar una ofrenda voluntaria. Si los van a regalar, no me den nada. Pero si van a cobrar por él, entonces, pues, déjenme participar. Eso es todo. Pero no les voy a preguntar cuánto cobraron o qué hicieron con ellos o a cuántos. Realmente no, eso no me interesa. Es más, si al final los usan y no me cuentan en qué los usaron y hasta hicieron negocio, no pasa nada. Recuerdo, aquí en Colombia, yo he escrito todos los libros de instituto y hace muchos años, obviamente los escribí porque los libros de instituto bíblico eran muy viejos, entonces empecé también a reescribirlos todos, recién salí de la universidad. Y entonces, recuerdo alguna vez me invitaron a un campamento de jóvenes de un distrito, como una región aquí en Colombia. Y de pronto, obviamente, yo no, bueno, no soy famoso, pero en ese evento habían muchas personas famosas, o sea, cantantes, expositores de la palabra, muy, muy reconocidos. Así que yo era como el, no sé si el de relleno o el desconocido que presentaban por primera vez en un evento. Pero me sorprendió que, obvio, todos al final piden firmas y fotos, pues la gente famosa. Después de mi conferencia, se acercó un grupo que me esperó después de que tenía que atender a algunas personas un buen rato porque estaba ministrando con alguien y eran de una región muy apartada de Colombia, pero yo sé que no conozco en Colombia, pero llegar allá es increíblemente difícil de llegar por la región, por el acceso, es terriblemente distante. Y de pronto me dijeron, ay, es que queremos conocerle. Y yo le decía, nosotros estudiamos el Instituto Bíblico con sus libros. Me sorprendió, porque cómo le llegaron a ellos no tengo ni idea. Obviamente yo nunca les vendí libros, ni les mandé libros, ni me pagaron por eso. Pero el saber que ellos de esa región tan apartada
Es más, conocían mi nombre y fueron al evento para conocerme. Pensaron que yo era una persona vieja, que yo era una persona así muy mayor, así que sorprendieron que era joven, porque yo empecé a escribir como a la edad de 24, 25 años, así que era muy joven. Entonces, claro, para ellos era como, y yo, wow, ya pues, entonces yo le decía, no, queríamos conocerte, pero cuando vimos el nombre dijimos, debe ser el mismo de los libros. Entonces, mira que no importa, si alguien va a bendecir, gloria al Señor, al final la gloria y la honra es para Dios, no, no es para nosotros. Entonces, le Pastor, doy como la gloria. aquí una pregunta dice, ¿los cadetes deben aceptar a Cristo para poder participar? ¿Cómo así? Creo que Eh, es parte del llamado, o sea, recuerden que volvemos a lo mismo, ¿no? La salvación no es un evento. Yo sé que soy teólogo y a veces el problema de ser teólogo, aunque yo sé que son pastores, am, me aclaran que es por el tema de la edad. ok. Bueno, otra vez, eso, ellos sí pueden ir conociendo a Dios, pero la decisión de Cristo sí es cuando ellos empiezan a tomar conciencia. Créame que un niño a la edad de 6, 7 años ya es consciente de muchas cosas y él es consciente de su necesidad de salvación. Por eso les decía que empieza así de 7 años, pero hay cosas que él empieza a ser consciente y es en la medida que él empieza esa razón de decir, pero como le digo, es que, mire, voy a decir algo que por favor esto no lo digan los pastores, no lo diga nadie, pero nosotros tenemos un problema y es que nos hicieron un rayón terrible en las campañas evangelísticas que nos dijeron que uno se convertía por una oración de fe, ¿recuerdan? Una oración de conversión. Repite estas palabras conmigo. Y creemos que si alguien repitió esas palabras ya es convertido. Eh, Dime dónde está eso en la Biblia. Y se basan en un pasaje donde dice, si confesares con tu boca, sí, pero el contexto es otro. Pero es más, cuando Pedro predicó, hijos se convirtieron, no dice, y los hizo repetir esta oración. Dígame dónde está esa fórmula o dónde está esa repetición. No la hay. Es algo que hicieron las campañas evangelísticas para poder numerar los que se iban convirtiendo. Entonces, ¿cuántas personas hicieron la oración de fe? ¿Cuántas de esas realmente se convirtieron? A veces el número era, a veces ni era nada. O sea, por ejemplo, se convirtieron 5,000 personas. ¿Y cuántas quedaban al final en la iglesia? Por ahí 100, 200. Entonces, pero otra vez, eso era para los datos evangelísticos, que decía, veo a miles y están repitiendo. Y he visto gente que entonces va ante el presidente, presidente, repita conmigo. Y creemos que ya porque repitió la oración, ya con eso, ay, y el presidente se convirtió, y el concejal, y el senador, y el diputado se convirtió. Por favor, ¿dónde dice eso? Recuerden, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es la palabra? Es cambio de mentalidad. Entonces es un proceso. Yo les decía, la conversión no es un evento, es un proceso. Obviamente, pues qué bueno que él entienda esa palabra. Puede ser que voy a decir palabras que no entiendo. O los que hicieron su primera oración de fe entendieron todo lo que decía ahí. No. Algunos le hablaron de la sangre de Cristo. ¿Y eso qué es? Y Señor, entra a mi corazón y dice, uy, pero perdón, me van a hacer una cirugía. Porque tenemos palabras evangélicas que entendemos nosotros, pero que ellos no entienden. Y a veces lo mismo pasa con los niños. Entonces, con el hecho que estén en cadetes, ya empieza el proceso de conversión. Ahora, ¿cuál es el tema? Que ellos tienen que empezar a entender ese proceso. Lo que ustedes me explican con la comunicación, me encantó. No solamente decir las cosas, sino explicar las cosas. Yo no puedo decirle al niño, ya eres convertido. ¿Y convertido a qué? ¿Soy el hombre increíble? ¿Hall? ¿Sí me estoy convirtiendo? Otros hablan de la reconversión. Entonces se están convirtiendo cada 8 días, cada mes. Cada campaña evangelista que pasan adelante a hacer la oración de fe. Uno no se convierte cada 15 días y cada evento. O sea, tenemos un mal problema, o sea, tenemos un problema, algunos teológicos muy profundos. Por eso, para mí la conversión es un proceso, pero que ya esté aquí conociendo a Dios, que cambie su manera de pensar. Y ahí, mire, déjeme, qué pena que yo estoy con historias, pero una chiquitica. Resulta que estaba haciendo unos grupos familiares en el norte de Bogotá con gente muy, muy, muy católica, adinerada, del Opus Dei, que es como la gama más alta. Y alguna vez en esa familia reunía personas que llegaban ahí. Y la primera vez, pues, estuvo ahí el hermano de las anfitrionas y lo conocí y me saludé. Pero después en las reuniones no lo volví a ver y pasaron como mes y medio, 2 meses, que yo nunca lo vi. Después de los 2 meses, llegué yo temprano, yo siempre llegaba por lo menos una hora antes, media hora antes, para alistar todo, y él estaba ahí esperándome. Y creo que apenas entré, me saludó y se dirigió a mí como una manera muy imperativa. Y después de saludar, hola pastor, ¿usted qué me hizo? Pero hace un reclamo, pero fuerte. Y yo le dije, ¿cómo así que yo le hice de qué? Dijo, si yo no lo he visto hace 2 meses, yo no le he hecho nada. De que yo sepa, no le debo nada.
Y le dije, no, no, pastor, venga, le explico. Yo sí he estado aquí todos estos 2 meses que usted ha venido, todos los jueves era la reunión, solo que cuando yo veo que usted entra al conjunto, yo me voy al cuarto de mi hermana, prendo el televisor, pongo silencio y le escucho la enseñanza. Así que yo por 2 meses he estado ahí escuchando. Obviamente no estoy aquí porque a mí me apena, yo no soy de esto evangélico, no soy creyente, a mí no me gusta nada de eso, yo no creo en los pastores, pero me gusta escucharlo. Y yo le dije, entonces, ¿qué le hice? Dijo, pastor, es que estoy asombrado. Estos días todo el mundo me dice que por qué he cambiado, que ya actúo diferente, que ya hablo diferente, que ya me comporto distinto. Todo el mundo me decía, pastor, en la oficina todo el mundo me tenía miedo. Yo era muy agresivo, impulsivo. Por mi cargo, pues era muy déspota. Ahora hablo diferente y todo el mundo me dice, uy, ¿qué pasó? Se volvió cristiano. Dijo, pastor, ¿qué me hizo? Y ese era el susto y vino como que yo lo desconvertiera. Yo le dije, mira, no hiciste oración de fe, pero es el tema cuando tú te acercas a la palabra. Es que no volverá vacía, que Dios te transforma. Entonces estos niños ya de por sí, al tener contacto con la palabra, con la presencia de Dios, ya están en ese proceso de conversión. ¿Sí me va a entender? Entonces si a mí me dicen, es que es niño, y entonces ¿qué? ¿No dejamos que conozca a Dios? Entonces ¿qué? ¿Esperamos a que peque para que ahí sí se arrepienta y vuelve? O sea, cuando todos nacemos en una naturaleza pecaminosa, o sea, ¿qué estás esperando para empezar el proceso? Por ejemplo, para aprender idiomas, ¿dónde es mejor aprender idiomas? ¿Cuando tengas 20 años? Para aprender idiomas, si puedes desde los 2 añitos, 3 añitos, es la mejor etapa. Ya en esta época nos cuesta. Es más, la conversión a los adultos nos cuesta más. ¿A quién es más fácil la conversión? A los niños. Entonces, si a mí me dices, tienes que esperar, por favor, arranca con ellos. ¿Y qué es eso? Formando el carácter de Cristo. Porque recuerda que nacemos con una naturaleza pecaminosa, que es la que tenemos que convertir para que refleje a Cristo. No tenemos que esperar una oración de fe, ¿ok? I'm sorry. Yo sé que, ay, pastor, no haga la oración de fe porque eso no es bíblico. No le diga eso. Esto es un secreto, por favor. Si llegan a decir eso, por favor, no les vuelvo a hablar, porque yo sé que eso va a ofender a muchos pastores. Si alguien está acá, me va a insultar. Pastor, eso no es cierto. Yo he convertido a mucha gente. Es más, usted dice, yo también me convertí así, pastor. Es más, me dieron el recibito. Pero, por favor, yo sé, eso lo hacemos. No es que sea malo, no es que sea un pecado, pero quiere decir que eso sí nos ha ayudado, porque nos da como un momento de inicio, pero también nos ha hecho un daño, porque creemos que eso es la conversión. Y eso no es la conversión. Eso es una oración que me ayuda, pero no es toda la conversión. Gracias, pastor. Muchos agradecimientos en el chat a su palabra y a sus enseñanzas. Okay. Muchas gracias, pastor, por haber compartido con nosotros. Realmente nos ha bendecido con palabras de Dios, nos ha motivado. Hay muchas de las personas que están aquí conectadas que están trabajando con cadetes en sus iglesias. Así que a todos ellos les decimos que lo vamos a hacer. Vamos a mandar en este rato el link de la asistencia, y en la parte de observaciones necesitamos que escriban si es que están trabajando con grupos de cadetes y desean que podamos gestionar el material para traerlo a Chile y hacer todas las conversaciones y hacer gestiones con Obed para poder traerlo, ¿ok? Entonces, a todos los que están conectados, por favor, en el link de asistencia, en la parte de observaciones, escríbanos sus comentarios de que si desean y si les agradaría tener también en Chile este material, ¿ok? Para comenzar a trabajar.